gracia de Cristo reanima tu amor. Vamos a hablar de algo que es muy interesante, un estudio de Mateo 24. Ustedes saben que yo tengo como principio, a través de muchos años, ya gracias a Dios, hace 50 que estoy de lleno en la predicación del Evangelio, y estos cursos que hacemos de indefinidos en el tiempo, pero que tienen un periodo de principio y fin, y luego volvemos de nuevo, ha traído mucho beneficio en muchas partes, ya, y hay muchos hermanos que están predicando, enseñando, y fueron, digamos, inspirados por estos estudios de la palabra para desarrollar todas sus capacidades y aprovechar las oportunidades para predicarles a otros el Evangelio de Cristo. Yo creo que es fundamental saber de Cristo todo, grato, es decir, la historia. Cuando antigua y sin vejez, parece más dulce cada vez. De manera que vamos, una vez más, a disfrutar del estudio de nuestro Señor Jesucristo. Ya terminamos el tema prácticamente textual de los evangelios en la vida de Jesucristo, pero vamos a seguir siempre alrededor de Jesús. Yo tengo varios temas, quiero hablar sobre el carácter, la personalidad, la manera, la forma y el porqué del punto de vista de la cultura, del punto de vista bíblico, del punto de vista que como las personalidades de los 12 apóstoles, de cada uno de ellos. Hay de algunos más que de otros, algunos muy pocos, pero lo suficiente para apreciarlos en su magnitud y porque el Señor los escogió. De la misma manera que los escogió a todos ustedes, ¿verdad? Había algo, aunque nunca nos consideramos dignos, ¿verdad? De que seamos parte, pero a lo mejor el Señor sabe que hay algo valioso en nosotros y el Señor nos usa, y eso es lo que queremos, que nos guíe para que nos use de una manera efectiva, para que la palabra del Señor llegue a muchos, porque hay algunos que nunca han oído. Por eso deseo decírtela también, como dice el himno. También vamos a hablar de las mujeres del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de doctrinas controversiales, como un estudio de Mateo 24, que más que controversial entre los hermanos, ya en el mundo de la cristiandad y dentro de todas las sectas o todas las denominaciones que les gusta hablar mucho del milenio, del fin del mundo, del Israel actual, etcétera, etcétera. Y yo quiero que usted ponga mucha atención, porque es un tema que yo lo he recopilado a través de muchos años. He escuchado a hermanos extraordinarios en el conocimiento de la palabra de Dios, y muchos hermanos muy capaces, de manera que nosotros ponemos nuestra parte, porque ahí está el secreto, ¿verdad?, de estudiar la palabra de Dios. Otros nos enseñan, nosotros aprendemos, el Señor nos enseña, y ahí cada uno va desarrollando sus capacidades y vamos logrando entender, ¿verdad?, de la palabra. Así que pongan mucha atención, porque hay muchas denominaciones dentro de la cristiandad que hablan mucho de la segunda venida de Cristo, del milenio de Cristo, del Armagedón, del fin del mundo, etcétera, etcétera. Capítulo 24 de Mateo es un capítulo en gran parte simbólico del Nuevo Testamento, en que ha sido mal interpretado en dos direcciones extremas. En esta era de cambio, ¿verdad?, de un milenio a otro, puede que no haya contexto que se haya convertido en el foco de más controversia que el capítulo 24 del registro del Evangelio de Mateo. Este maravilloso registro de literatura profética ha sido víctima de una considerable especulación teológica. Ha sido víctima de una considerable especulación teológica. Abran bien sus oídos, hermanos, como dice el Señor Jesucristo: el que tiene oídos para oír, oiga. Varias teorías engendradas por un malentendido de este capítulo han generado confusión en la comunidad religiosa. Hay dos extremos en relación con Mateo 24 que deben ser abordados. Escuchen bien, hay dos extremos ya en relación con Mateo 24 que deben ser abordados. En primer lugar está la noción defendida por los proponentes del estudio de las últimas cosas, de que toda la profecía bíblica, escuchen bien, incluyendo todo lo que está en Mateo 24, por ejemplo, la segunda venida de Cristo, el día del juicio y el fin del mundo, se cumplió en el caso de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Por otro lado, aquellos que se suscriben a la doctrina del premilenialismo significa que antes que venga Cristo al fin del mundo va a venir a reinar a la tierra por 1000 años y establecer su trono en Jerusalén. Y dispensacional significa que hay dispensaciones, hay tiempos, hay momentos. Tiende a ver todo Mateo como una especie de manual del tiempo del fin, que le permite a uno
determinar los eventos característicos y por lo tanto el tiempo general en el cual el Señor regresará para iniciar su reinado milenario. Yo quiero decir una cosa, hay textos tan tremendos como el que se encuentra en el libro de Colosenses, y yo quiero leerlo ahora antes de seguir aquí, para que tengamos en mente que ya estamos en el reino de Cristo. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ese es un sermón que yo lo tengo titulado así, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y qué es lo que dice? El cual nos ha librado, número 1, de la potestad de las tinieblas. 2, trasladado al reino de su amado Hijo. 3, en quien tenemos redención por su sangre. 4, el perdón de pecados. Si no estamos en el reino, la Biblia miente, y no es así. Los hombres quieren hacer parecer que el reinado de Cristo es una especie de paréntesis antes del milenio. No dice eso la Biblia. El reino de Dios es el dominio y la autoridad de Cristo. Y cuando ascendió a los cielos, según la profecía de Daniel, capítulo 7, ya le fue dado, se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas y le fue dado honor, gloria y reino. Y él reina, y va a reinar hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. De manera que todos los que quieren posponer, ¿verdad?, el reino para después, niegan entonces la eficacia de qué cosa? De que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que no nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Ninguna de esas cosas entonces está activa, y este libro fue escrito en el año 60 aproximadamente después de Jesucristo. Por lo tanto, aquellos que se suscriben a la doctrina del premilenialismo ya tienden a ver todo Mateo como una especie de manual del tiempo, pero no lo es así. Ellos tienen una idea torcida, contraria. Ha habido muchos fracasos, hay nombres, decenas de nombres que ponen fechas, ponen lugares, especulan, qué sé yo, y de todo eso siguen todavía con el mismo tema. Es increíble. Por ejemplo, en su popular libro El gran final del planeta Tierra, publicado por primera vez en 1970 por Hal Lindsey, que está muerto ya ese señor, argumentó que Mateo 24 contiene la información profética que indica que la generación que será testigo del renacimiento de Israel. Entonces, claro, alguien quiere sugerir que Golda Meir, que fue la primera ministra de Israel después de la Segunda Guerra Mundial y que se le da una tierra y empieza el Israel actual es otro Israel. El Israel verdadero sois vosotros. Los que son de la fe de Abraham son israelitas. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, os digo que Dios puede aún levantar hijos de Israel de estas piedras. Hermanos, el Israel de hoy no tiene nada que ver con el Israel del Antiguo Testamento. Ese terminó. Dice el libro de Hebreos, porque Dios nos ha hablado en muchas maneras en otros tiempos a los profetas, pero en estos postreros días. ¿Cuáles postreros días? Los postreros días del sistema de la religión judía. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque no hizo lo mismo en el universo, etcétera, etcétera. Y en el verso 8 dice que está sentado a la diestra de Dios y le fue dado honor, gloria y reino. Esta gente dice que es la misma generación que observará el cumplimiento de las señales, entre comillas, de Mateo 24, sumadas por la segunda venida de Cristo. En la medida en que el renacimiento de Israel tuvo lugar en 1948, según este señor Lindsey, y puesto que Lindsey veía una generación como algo así como 40 años, se sentía confiado al sostener que el regreso del Señor sería en el año 1988. Fracaso sobre fracaso. Ya lo dijo William Miller, que después surgió de ahí la señora Ellen G. White, que guardan el sábado y todo lo demás, que Cristo vendría entre la primavera, ¿no es cierto? Ya, y el verano, ya, el otoño y la primavera, perdón, del año 1843, después se fue al 44, después lo demás. Y los otros dijeron que no. El señor Russell, que fundó lo que se llaman ahora Testigos de Jehová, etcétera, que no, en 1914, y así siguen. Después el señor Joseph Rutherford, que fue el que siguió después del tercer señor, dijo que no pasará esta generación, 1975, hasta que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Hermanos queridos, hombres,
poniendo fechas y especulando del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, quiero que leamos juntos capítulo 24 de Mateo. Y dice así. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este es el texto clave para entender en el contexto de qué está hablando el Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, 1, 2, 3 preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? 3, ¿y del fin del mundo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. El Señor conocía cómo los hombres, trastornan la palabra de Dios y hacen que la gente se pierda. Nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin del sistema judío de religión. Por eso dice que este templo será derribado. Ya no existe. Sin templo no hay pueblo de Dios. Porque se levantarán, nosotros somos el templo de Dios ahora. Vosotros sois los israelitas, los de la fe de Abraham. ¿Y cuál era la fe de Abraham? Que le fue contada en justicia, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, la cual simiente es Cristo, Gálatas 3:16. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin del sistema judío, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino, del dominio y la autoridad de Jesucristo en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones existentes de la época, y entonces vendrá el fin del sistema judío de religión. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días de la destrucción de Jerusalén. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno, ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cuando no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El término final del sistema judío-religión. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, cosa que no es posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre en juicio. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lenguaje figurado, ya repetido en el Antiguo Testamento. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros,
Cuando veáis todas estas cosas, conoced que estarás cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Miren el 35. Quiero recordar que la Biblia fue dividida en capítulos y versículos en el año 2050 por el cardenal Hugo. El cielo, dice, y la tierra pasarán, dice Cristo. Ya empieza otro tema. Pero mis palabras no pasarán, en cumplimiento con la palabra profética sobre el Israel antiguo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ni los cielos, sino solo mi Padre, de la segunda venida de Cristo. Dice más, cuando los días de Noé, dice, o sea, es una especie de metáfora aplicada. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Nadie se enteró. Estaban casándose y dándose en casamiento y fiesta y tomando y todo. Y vino el ángel y cerró la puerta. Y golpeaban, ya había terminado la misericordia de Dios. Y todos los que no obedecieron el mensaje se perdieron. Así va a ser también. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y el ángel cerró la puerta. Como el arca de Noé, estamos nosotros ahora. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pero hay especuladores que dicen que saben. Por tanto, también vosotros estad preparados, por el Hijo del Hombre vendrá a la hora, digamos, en el tiempo que Dios lo dispuso, y que no pensáis. ¿Quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento de tiempo. Vosotros, los ministros. Efesios 4, 11 al 15, dice pastores, predicadores, evangelistas. Verso 46, bienaventurado aquel siervo, cristiano, el dulos, el esclavo, el comprado con precio de la sangre de Cristo, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos queridos, en la mitad, en la medida de que el renacimiento de Israel tuvo lugar en 1948, puesto que Lindsay veía una generación como algo así como 40 años, se sentía confiado en sostener que el regreso del Señor sería en el año 1988. Más tarde, a medida que se acercaban los años 80, Lindsay vaciló y estiró su calendario de 40 años hasta 100 años. Y así son todos los falsos. Van cambiando y nunca sucede. No creáis en ellos. El señor Billy Graham, un predicador bautista, ha predicado con frecuencia que Mateo 24 está llamando a la puerta. Ninguno de estos puntos de vista es correcto. Ninguno. La llave que abre el capítulo. De vez en cuando, en un contexto caracterizado por cierta dificultad, habrá un pasaje clave que abra el significado del material, de lo que tenía que, del contraste que hay entre la venida de Cristo y la destrucción de Israel. Bueno, tal es el caso de Mateo 24. El versículo significativo es el 34 del capítulo 24, en el que el Señor declara, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que se cumplan todas estas cosas. Antes de considerar algunos de los detalles de este versículo, hagamos una observación general. Cuando hay varios pasajes que tratan de un tema, algunos de los cuales son más claros que otros, o algunos de los cuales están enmarcados en un lenguaje más literal que otros, o sea que sí es lo que dice, los menos ambiguos o más literales deben emplearse como la fuerza guía en la interpretación. Este es un procedimiento exegético fundamental. Ya las palabras van a tener significado de acuerdo a su contexto. Ahora aquí, en el punto de Mateo 24:34, es una declaración clara y literal del Señor en relación con los eventos discutidos anteriormente. Este texto, por lo tanto, debe ser una guía prevaleciente en la interpretación de la narración inspirada. Para entender, dice este versículo, y el contexto en general, es el término generación. El Señor indicó claramente que esta generación, es decir,
su generación no pasaría hasta que los acontecimientos descritos en los versículos 4:33 se cumplieran. Ha sido común que los dispensacionalistas, los que creen en el milenio, identifican la generación, en griego genea, de ahí una palabra genético, con la raza judía, y por lo tanto sostengan que la familia de Israel será preservada hasta que todas estas cosas se cumplan. Según Scofield, un señor que era también premilenialista en 1945, dijo eso. Puesto que el pueblo judío todavía existe, pero no el pueblo que existió antes, ¿ya? Ni después, ni nunca. Este concepto permite a los dispensacionalistas extender las circunstancias de Mateo 24 hasta el tiempo presente. Este punto de vista del pasaje es totalmente falso, erróneo. Mientras que los milenaristas argumentan que Genea significa raza, en raras ocasiones algunos de ellos reconocen que este no es el significado más común y usual de la palabra. Ciertamente no hay ninguna indicación de que Genea se emplee alguna vez en el sentido de raza en el Evangelio de Mateo. Tal vez en todo el Nuevo Testamento. Genea se encuentra 43 veces en el Nuevo Testamento. En 17 de estos casos la expresión es esta generación. En el registro de Mateo, por ejemplo, esta generación se encuentra en el capítulo 11, versículo 16. Y dice, ¿más a qué compararé esta generación? Genea es semejante a los muchachos, a los que sientan en las plazas y dan voz a sus compañeros. El 12:41, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás es en este lugar. Imagínense ustedes. 42 del 12, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón es este lugar. 45 del capítulo 12, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. 23:36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos, una consideración cuidadosa de estos pasajes proporciona un sentido claro del significado de la expresión. Por ejemplo, Jesús, al examinar la maldad judía de su día, advirtió de un castigo inminente. Dijo, todas estas cosas, las consecuencias de la rebelión de los judíos, vendrán sobre esta generación. Veamos este texto. Todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Entre comillas, las consecuencias de la rebelión de los judíos vendrán sobre esta generación. Mateo 23:36. ¿Por qué los milenialistas sostienen que esta generación de 23:36 es la generación devastada por los romanos en el año 70 después de Cristo? Pero alegan que esta generación, en 24:34, se refiere a un lejano día futuro. ¡Pura especulación! Hay que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Jesús, hermano, vino a hacer justicia. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de los ladrones malvados? Cristo vino a hacer justicia. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que estaba perdido y que ahora estaba muerto y revivido, estaba hallado y ha sido encontrado? Todo se refiere al pueblo de Israel. Que este es un pastor que tenía 99 y fue y buscó la que estaba perdida. Cuando venga a restaurar todas las cosas, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Se refiere a un lejano futuro? Falso. Anne Greenwich, diccionario de palabras bíblicas, sugiere que Genea denota, escuchen bien, básicamente, la suma total de los nacidos al mismo tiempo, ampliada para incluir a todos los que viven en una generación de tiempo dado, contemporáneos. ¿Cuál es la generación de los 40? Mi generación. La generación de los 60, otra generación. Y se va de 40 en 40. Strong, que tengo ese libro, Concordancia Exhaustiva de la Biblia y Diccionario Hebreo y Griego, está en castellano para comprar uno si quieren, que la frase esta generación en Mateo 24:34 denota la generación de personas que entonces vivían contemporáneamente con Cristo. ¿Por qué Cristo se iba a referir a esta generación, a gente que no, era a la gente con que él tuvo que enfrentarse? Además tenemos que entender que Jesús vino en el tiempo, en el lugar, en la forma, y para la gente que Dios quería, para establecer un nuevo orden, un nuevo pacto. Y para eso tenía que terminar el antiguo. Por eso se dice que en otros tiempos nos habló por los padres, por los profetas, pero en estos posteriores días del sistema judío de religión nos ha hablado por el Hijo. Heródoto
el historiador griego, dijo que 3 generaciones llenan un siglo. Para él una generación en un periodo de unos 33 años aproximadamente. Debería ser obvio que los eventos de Mateo 24, 4 al 34 tienen que ver con la generación que fue contemporánea del Señor. Los cristianos podían buscar ciertos indicadores reveladores detallados por el Salvador y saber que el juicio del Señor sobre Jerusalén estaba cerca, versículo 33. Pero de aquel día, entre comillas, de la venida final del Hijo, nadie sabe, sino el Padre. ¿Por qué no se quedan con eso? Hay una separación, hay una inflexión, hay una diferencia. En el verso 34 en adelante, con el 35 en adelante, ya con todo lo que el Señor ha dicho antes en referencia con el pueblo de Israel, pero luego habla de nosotros. Hay entonces un claro contraste entre la actividad temporal de Cristo, narrada antes del versículo 34, y la del juicio del Señor al final de los tiempos. Hablemos de la destrucción de Jerusalén. Cuando Jesús salió de los alrededores de la zona sagrada, sus discípulos dirigieron su atención al templo. El Señor declaró que este edificio sería derribado. ¿Qué significa derribado? Sin templo no hay pueblo de Israel. Para que no quedara piedra sobre piedra, 24:2. No hay duda de que Jesús estaba pronunciando un oráculo sobre la destrucción de la ciudad por los romanos. Mateo 22:7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Lucas 21:20 dice, caerán a filo de espada y se llevarán cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Más tarde, en el Monte de los Olivos, los discípulos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? La demolición del templo. También querían saber cuándo sería la señal de su venida y del fin del mundo. 24:3. Escuchen bien. Gran parte de la confusión en la interpretación de las predicaciones de Jesús y predicciones de Jesús, registradas en Mateo 24, y los pasajes paralelos surgen de la falta de ver que los discípulos hicieron y Jesús respondió 2 preguntas, una concerniente a la caída de Jerusalén y el otro concerniente a su segunda venida. O sea, el capítulo 24 se divide en 2 preguntas, la primera parte de destrucción de Jerusalén, la segunda con su venida. Veamos cómo se desarrolla esto. Los discípulos probablemente asumieron que la destrucción del templo y el fin del mundo ocurrirían al mismo tiempo. El maestro trató de corregir esa impresión primero discutiendo la invasión romana y luego comentando acerca de su venida final para emitir un juicio universal, 35:51. Jesús dio una serie de pistas que podrían ser utilizadas por los santos del primer siglo para determinar cuándo ocurriría la caída del judaísmo. Y a continuación se presenta un breve resumen de esto. Mire, veamos. Versículos 5 al 14. Surgirían falsos mesías. Así fue. Habría numerosas guerras, muchas. El imperio guerreaba todo el tiempo. Por 140 años guerreó y después por 200 siguieron las guerras. Ocurrirían hambrunas y terremotos. Nada nuevo. Hay todavía terremotos y hambrunas en muchos lugares de la tierra en el siglo XX, XXI. Los discípulos serían perseguidos, sí, señor. Algunos tropezarán, claro. Se escandalizo significa, ¿ya? De una palabra griega que tropiezan y caen, ya, por sus costumbres, por sus ideologías, por su religión de los padres, etc. Los falsos profetas serán frecuentes. Aún Cristo ya los enfrentó y también el apóstol Pablo y muchos más. Y nosotros. Sería evidente la disminución de la espiritualidad por parte de algunos santos, y es cierto. Los que perseveraren serán liberados. El evangelio se predicará a lo largo y ancho del imperio romano. Romanos capítulo 1, versículo 8. Es un texto que yo quiero leer con ustedes para que vean ustedes de qué se trata. Cuando dice, y no vendrá el fin hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces dice, mientras el evangelio no sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin, así que no nos preocupemos. No, señor, aquí se refiere al mundo conocido de entonces. En el 1:8 dice, Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cuál mundo? En el contexto, el mundo conocido de ellos. El mundo donde ellos vivían. No se refiere al mundo del siglo XXV, al siglo XX o al siglo XXI. En Colosenses 1:6 se vuelve a repetir el mismo pensamiento. Y dice, hablando de los colosenses, que ha llegado hasta vosotros este evangelio, la palabra verdadera del evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo.
y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. A todo el mundo, significa el mundo conocido de entonces. Algunos dicen, no, es que el Evangelio te queda, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo se el fin? No, se refiere, ¿verdad?, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por muy improbable que puedan parecer algunas de estas declaraciones proféticas al escéptico, cada una de ellas se cumplió cuando Jerusalén cayó en el año 70. Continuando en el versículo 15, Cristo declaró que la inminente invasión había sido predicha en el libro de Daniel 9:27. Por lo tanto, el Salvador instó a los discípulos a estar listos para huir de la ciudad, orando para que Dios providencialmente acomodara su partida. En Mateo 24:16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que están en cinta y de las que creen aquellos días. ¿A qué creen que se refiere? Pues se refiere, ¿verdad?, al sufrimiento que ellos iban a tener en la instrucción de Jerusalén. Porque no se van a enterar el día que venga otra vez, porque ya no van a haber azoteas, no hay necesidad de volver a la casa, no hay necesidad de ninguna cosa, tampoco las encintas tendrán que preocuparse más, ni las que crían en aquellos días, ni que sean invierno, ni mucho menos, etc. Describió la intensidad del sitio romano y prometió que Dios intervendría por el bien de los elegidos, 21-22. Los discípulos no debían dejarse influir por afirmaciones falsas de que Jesús había llegado personalmente, porque cuando ese evento realmente ocurriera, sería globalmente evidente, no nacionalmente. La nación judía fue descrita como un cadáver en descomposición, donde se reunían las aves de rapiña y comían y se alimentaban de sus cuerpos. Verso 28. La caída del sistema judío de religión se presenta en el tipo de literatura apocalíptica, figuras, lenguaje figurado, que es característica de la literatura del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando los profetas describen pictóricamente el recorrimiento de los enemigos del Señor, ¿qué dice de los enemigos del Señor? Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, los gobernantes de esa, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, no lenguaje figurado, y castigará al mundo por su maldad, y a los impíos por la iniquidad, y haré que cese. ¿Quiénes? Los señores que gobernaban a los pueblos, la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, porque el Señor está airado contra toda nación e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá, las entregará al matadero. ¿A quiénes? Esas naciones. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré estremecer sus estrellas, lenguaje figurado, el sol cubrirá con nublado, la luna no hará resplandecer su luz, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Dios, el Señor. Todo esto sería una señal del hecho de que el Hijo del Hombre en el cielo estaba preparando estos eventos. 29-30. Es importante observar que el Señor estará logrando estas cosas desde el cielo, no desde alguna posición en la tierra. El resultado de la desaparición del judaísmo sería una gran cosecha evangélica que recordaría la celebración del jubileo de la fama del Antiguo Testamento. Y se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Alguien puede negar la potencia de este texto? Palabras de Jesús mismo. Finalmente, así como el antiguo ciudadano de Palestina podía determinar la llegada del verano por el brote de la higuera, así también reflexionando sobre las señales dadas por Cristo, los discípulos podrían discernir la proximidad de la calamidad que vendría. Las señales de Mateo 24. Nuestro principal esfuerzo ahora, ya me quedan como 5 o 6 hojas más o menos, ahora será argumentar el caso de que las señales de Mateo 24:4. Se ha especulado de esto y se han dicho tantas ignorancias que, hermano, tengo que hablarlo fuertemente porque quiero que ustedes entiendan, para que puedan enseñar a las gentes ya qué es la verdad de Dios. No encuentren su cumplimiento en el regreso final de Cristo. En primer lugar, mientras que los dispensacionalistas, los que creen del milenio y todo eso, que niegan el reino de Dios y todo,
argumentan a favor de un cumplimiento de estas señales en el siglo XX, acompañado de un holocausto nuclear. Lindsay, en 1930 dijo, ¿no? Va a terminar esto ya, no nos falta mucho, miren, la guerra, los hijos desobedientes, las dictaduras, los terremotos, las hambrunas. Esas son pobres argumentos. Esos tienen que ver con la destrucción de Jerusalén, no con la venida de Jesucristo al fin de los tiempos. Los indicadores contextuales en el contexto de lo que acabamos de leer reflejan claramente el hecho de que Jesús se refería a una situación antigua y local, no universal. Tenga en cuenta los siguientes factores. Escuchemos. La destrucción inminente involucraría el templo judío, el lugar santo, y la ciudad de Jerusalén, Lucas 21:20, no Santiago de Chile, no Buenos Aires, no París, New York, etcétera, como alegan Lindsay y otros. ¿Por qué? Porque ni siquiera existían esos países. El templo ha permanecido en ruinas durante más de 19 siglos y no hay evidencia de que alguna vez se reconstruya en el sentido que existía antes. A los discípulos de Jerusalén se les advirtió que huyeran a las montañas. Un consejo poco eficaz y se preveía un ataque nuclear. No sacan nada con arrancar a la montaña. Sin embargo, según Eusebio, los primeros cristianos entendieron esta munición y huyeron a Pella, más allá del Jordán, cuando los romanos avanzaron hacia la ciudad. Historia Eclesiástica, volumen 3, 5. Cristo advirtió, el que está en la azotea no vaya a sacar lo que hay en su casa. Escuchen, ¿qué van a lograr ustedes sacar cuando venga, si se refiere a la segunda venida de Cristo? No hay nada que nosotros podamos hacer, se acabó, se terminó, ya está. Una vez más, tal instrucción difícilmente sería apropiada en las condiciones de un ataque nuclear. En la azotea de la casa es el último lugar en el que uno querría estar, ¿no? En una guerra nuclear. Pero la admonición tenía mucho sentido en vista del hecho de que las casas de la antigua Jerusalén tenían techos planos y estaban situadas cerca una de otra. En consecuencia, los cristianos podían avanzar por medio del camino de los tejados, que yo he visto en la tele también que lo han mostrado, hasta el borde de la ciudad, escapando así de los soldados invasores. Erdős, La vida y los tiempos de Jesús de Nazaret, volumen 1 y 2. Tengo esos dos libros. Jesús exhortó, orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Esto anticipa condiciones primitivas en las que los viajes invernales podían ser rigurosos. Además, las puertas de Jerusalén se cerrarían en sábado. Nehemías 13:19 dice, lo que dificulta el escape. Los religiosos dice que venían los otros a vender cosas a la puerta y pasaban, qué sé yo, por ahí. Y entonces vienen Esdras y Nehemías que estaban ahí. Dijeron, mire, la próxima vez que ustedes vengan aquí los vamos a matar a todos. Así que ordenó que los custodios de la puerta se cerrara en sábado. Por eso dice que la vuestra vida no sea en sábado, no porque el sábado era especial, sino porque las puertas de la ciudad estarían cerradas por los religiosos de Jerusalén y muchos se quedaron ahí. Esto se cumplió. Ya cerraron la puerta, o sea, y el Señor les dio 3 meses para que pudieran escapar de a poco, y luego ya cuando ya no había más, para que salieran los que creyeron al mensaje de Jesucristo, tuvieron 3 meses para escapar, y rápido. En segundo lugar, aunque la destrucción de Jerusalén fue vista como una especie de venida de Cristo, pero no es así. 10:23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Eso se refiere a la vida de Cristo y a la vida de los cristianos primitivos, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces aparecerá, 24:30-33, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, justicia. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas en forma figurada, conoced que está cerca a las puertas el Señor viniendo en juicio al pueblo de Israel. Lucas 21:27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es decir, en el juicio sobre la nación hebrea. Esto se distinguía enfáticamente del evento conocido como la segunda venida. Hebreo 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, en el pueblo que ministró a Israel para que se arrepintieran, para salvar a los que le esperan. El Señor advirtió que si algún falso maestro intentara proclamar su venida visible en relación con la caída de Jerusalén, el falso profeta debía ser ignorado, porque la segunda venida sería evidentemente universal, mientras que la destrucción de Jerusalén no era más que un acontecimiento local. La caída de Jerusalén solo reflejaría una señal de la venida providencial de Cristo en juicio destructivo sobre la ciudad santa, no la venida visible y final del Salvador. Más sobre esto a continuación. En tercer lugar,
Es muy significativo que el Señor, en relación con el análisis de la destrucción de Jerusalén, introdujera la extraordinaria profecía que se le había dado 5 siglos antes al profeta Daniel. Jesús dijo. Por tanto, miren lo que dice Jesús, cita esto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló por medio del profeta David, la destrucción de Jerusalén, que está en el lugar santo, el que lee entienda, destrucción de Jerusalén, entonces huyan los que estén en Judea. La teoría de esta gente que cree en el milenio argumenta que la abominación desoladora está, desde nuestro punto de vista, todavía en el futuro. Supuestamente el enfoque profético está en el anticristo, supuestamente un dictador mundial que hará abominable el templo en el llamado periodo de la tribulación, como dicen ellos, justo antes de la segunda venida del Señor. El problema con este punto de vista es el siguiente. Daniel conecta la aparición de la abominación desoladora con la primera venida de Cristo, no con la segunda venida del Señor, hermanos. Por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. 1. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Para traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión. 6. Y la profecía. 7. Ungir al santo de los santos. 8. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, Tito, y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, destrucción de Jerusalén. Y por otra semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la ruina total. Examinemos a este respecto brevemente esta fascinante profecía. Hay un triple impulso en la narración, ya la profecía de las 70 semanas. Primero, predice el advenimiento del ungido y lo que lograría por medio de él, el Mesías. Terminaría la transgresión, pondría fin a los pecados, haría reconciliación con la iniquidad, introduciría la justicia eterna, sellaría la visión y la profecía, sería ungido como el Santísimo, haría firme un nuevo pacto y terminaría los sacrificios. Estas cosas están asociadas con la obra redentora de Cristo en el Calvario, no con su segunda venida. Sugerir que la profecía de Daniel contiene un largo paréntesis, la edad de la iglesia, como creen inventar ellos, entre las semanas 79 y 70, que era totalmente desconocida para los profetas del Antiguo Testamento, no tiene ninguna base racional. En segundo lugar, la profecía establece un marco de tiempo cronológico en el que tendrían lugar los acontecimientos mesiánicos. Desde el momento de la comisión de Judá de abandonar el cautiverio babilónico en el 457 a.C., con Zorobabel, ¿verdad? Y con todos los demás, pasarían unos 486 años y medio, establecidos en 3 incrementos donde días significan años, terminando así en el mismo año de la muerte de Jesús. Finalmente, escuchen bien, se describe gráficamente el terrible precio por el rechazo de Jesús por parte de los judíos. Como resultado, escuchen bien, a consecuencia de la muerte del Mesías, alguien que está desolado, es decir, el príncipe romano Tito, aparece sobre el ala de las abominaciones, es decir, el pináculo del templo. Con este lenguaje se significa la destrucción completa del templo. No deja de ser significativo que los mismos judíos reconocieran que la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue cumplimiento de la profecía de Daniel. Josefo, el historiador judío, declaró que Daniel también escribió acerca del gobierno romano y que nuestro país sería desolado por ellos, antigüedad de los judíos, etc. Este punto de vista de las 70 semanas de Daniel, comúnmente llamado el punto de vista tradicional, ha sido sostenida con ligeras variaciones por la mayoría de los eruditos bíblicos hasta los últimos años. El análisis de Jesús sobre la segunda venida. Me quedan 4 páginas. Comenzando Mateo 24:35, y aquí viene algo bien interesante. El Señor dirige su atención al día final de la historia, el día de su venida final. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Salvador permanecerán inviolables. Jesús muestra que había habido una amplia gama de indicadores, todas estas cosas, que cuando se observan, permitirían a los cristianos escapar de la horrible invasión romana. Los que eran creyentes se iban a acordar de las palabras de Cristo en Mateo 24. Sin embargo, en el momento de la segunda venida, no se proporcionarían tales señales. Más bien, el fin del mundo ocurrirá de una manera dramáticamente no anunciada. Estudiemos algunos de los argumentos del Señor.
El Salvador afirmó, Jesucristo dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Fíjense ustedes, y todos estos charlatanes de feria, todos estos profetas falsos, Charles Taze de Testigo, Mary Baker Eddy de la Ciencia Cristiana, del señor William Miller de los Adventistas, y todos los demás que hemos escuchado a través de todos los tiempos, están completamente equivocados. En primer lugar, obsérvese el uso de pero, que enfatiza un contraste entre el material anterior y el que sigue. El profesor Kick comenta que este versículo da evidencia inmediata de un cambio en el tema. Se produce un switch, ya en el 36 del capítulo 24. En los versículos 4 al 34, el Señor había hablado de los días, plural, de la tribulación asociada con el peligro de Jerusalén. Versículo 19, 22, 29. Pero ahora es el día singular, una expresión comúnmente utilizada para el último día de la historia. 1 Corintios, Tesalonicenses. Ustedes lo leen estos textos como tarea, ¿vale? Si lo quieren marcar, 1 Corintios 3, 13, 1. 13, 1, 1 Tesalonicenses 5, 4. 2 Timoteo 1, 12. En segundo lugar, obsérvese que ni siquiera Jesús mismo sabía cuándo era el día de su venida. Verso 36. Sin embargo, había dado señales por medio de las cuales otros podían saber que él estaba providencialmente cerca de la destrucción de Jerusalén. Obviamente los dos eventos no fueron lo mismo. ¿No es más bien irónico, escuchen, que Cristo, quien dio estas señales, no supiera mientras estuvo en la tierra cuándo tendría lugar su regreso? Pero los dispensacionalistas modernos pueden leer Mateo 24 y señalar virtualmente el tiempo de la segunda venida. ¡Qué pretenciosos! ¡Qué pretenciosos! Cristo dijo que nadie sabe el día que venga el Señor Jesús, que están usando mal esas señales porque tenían que ver con la destrucción de Jerusalén y no con la segunda venida de Cristo. Aquí hay una cuestión interesante, escriban ese nombre, Harold Camping. Harold Camping, anótenlo. En 1992, Harold Camping, un predicador de televisión en Estados Unidos, escribió, él era ingeniero, un hombre muy locuaz y qué sé yo. Dice, escuchen, los resultados de este estudio indican que el mes de septiembre del año 1994 será el momento del fin de la historia. Mi recomendación, Efraín Francisco Pérez, yo, pregunten al internet en Google bajo la siguiente frase, Harold Camping, tal cual, dijo que en el mes de septiembre del año 94 sería el fin del mundo. Y ustedes se van a solazar, ¿verdad? Se van a, digamos, es tremendo. ¿Cómo? Y la gente cree esas cosas. Y todo lo que se dice, vean todo lo que sale sobre este Harold Camping para que vean ustedes cómo son las cosas. En tercer lugar, Cristo situó un ejemplo histórico que demostraba que los del mundo prediluviano, escuchen bien, porque esto se especula, no estaban conscientes de su inminente condenación hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es igual cuando venga Cristo. Ellos no creyeron en eso. Estaban casándose, dándose en casamiento, tomando y todo. El punto es, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, de repente, cuando ellos pensaban que estaban re bien, que se le echaban la culpa, se reían de Noé porque predicaba lo que habían hecho y todo lo demás. De repente, pum, apareció el Señor y ya no había más oportunidad. No habrá una advertencia específica y cronológica. No habrá una advertencia específica y cronológica. En cuarto lugar, Jesús apeló a ciertas circunstancias culturales para describir la naturaleza repentina e imprevista de su regreso. Miren, escuchen bien, por favor. Dos hombres estarían trabajando en el campo. Uno sería tomado, el otro abandonado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Uno es tomado, otro es dejado. Luego, en una referencia paralela, dos hombres están en la cama. Uno es tomado, el otro es dejado. Lucas 17:34. Escuchen ustedes. Un erudito, un comentarista, dijo esto muy interesante, ha observado que estas referencias contemplan diferentes momentos del día. Temprano en la mañana, moliendo en el molino. Al mediodía, trabajando en el campo. Y noche, en la cama. Lo que sugiere que cuando Cristo regrese, será el día en algunos lugares, pero de noche en otro, día y noche al mismo tiempo. Esto no podrá referirse a la destrucción de Jerusalén, sino que debe representar una venida del Señor que afectará a los hombres en todo el mundo. Además, durante la calamidad de Jerusalén, no se trataba de que algunos fueran tomados y otros dejados. Todos fueron tomados. Más de 1 millón de judíos fueron masacrados y otros miles fueron llevados a la esclavitud extranjera. Josefo, guerra de los judíos, etc. Afirma que ni un solo judío quedó vivo en la ciudad o sus alrededores. Quinto, el Señor se refiere a una situación social
El día final será como la venida de un ladrón. En Chile pasa eso a cada rato. Que nunca advierte ni da pistas sobre el tiempo de su invasión. Por lo tanto, se le advierte al cristiano que velad, estar atento siempre, todos los días. Cada día es el último. Cada día es el último. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Una vez más, el punto es, el tiempo del regreso a Jesús no puede ser anticipado. Esto claramente divorcia la segunda venida del Señor de estas señales asociadas con la caída de Jerusalén. Conclusión. Al concluir, nos sentimos obligados, hermanos, a enfatizar nuevamente lo siguiente. Dos cosas y termino. Aquellos que ven, escuchen bien, Mateo 24 como una unidad temática que pertenece solo a las cosas del fin de los tiempos, están equivocados en su visión de este contexto. Este es el error del tiempo del milenio. Y segundo, aquellos que fusionen 24:4:34 con 24:35:51, afirmando que todo el capítulo se refiere a la destrucción de Jerusalén, también están equivocados en su concepto de este capítulo. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Muchas gracias, que se les bendiga.